Hola a todos. Nosotras somos estudiantes de ISPODOCE, Instituto Superior de Formación Docente Salomé Gremio, recinto Luis Napoleón López Molina. Les habla Yerlin Eusebio Rodríguez y junto a mis compañeras Albania Almanzar Peña y Albelis de Jesús Castillo les estaremos hablando sobre los fundamentos teóricos y filosóficos de la práctica docente. Vamos allá. Los fundamentos teóricos y filosóficos de la práctica docente. El docente en su práctica pedagógica, la que realiza en múltiples contextos, enseña saberes y en esta acción mediadora que se produce un proceso reflexivo de reconstrucción de esta práctica y de manera consciente o inconsciente elabora un conjunto de saberes que le permiten explicar en parte su labor personal y profesional y este hecho, es decir, construir saberes como parte de su teoría personal, es una reflexión importante y muy útil cuando se estudian los problemas y tendencias de la formación docente. El saber pedagógico además se define como los conocimientos construidos de manera formal e informal por los docentes y que entrañan sus valores, ideologías, actitudes, interacciones personales e institucionales, que evolucionan y a la vez se reestructuran, se reconocen y de igual forma permanecen en su vida. Esta definición contiene además de manera ontológica como esencia del saber tres entidades, las cuales son cognitiva, afectiva y procesual. La entidad cognitiva está referida a las formas y o instancias desde las cuales se origina el saber, las formales, en este caso los estudios escolarizados, o informales que corresponden a otros escenarios distintos a los escolares, ya sea laborales, religiosos, artísticos o en otros espacios de las sociedades internas. La entidad afectiva. Esta está referida a sentimientos, afectos y valores. El docente se forma a partir de una persona que posee una antropología y una cosmovisión, es decir, una concepción del hombre y del mundo, y en ella son elementos constitutivos sus componentes afectivos que forman parte inseparable de su vida personal y su actuación profesional. En esta entidad se integran los significados de las relaciones del docente con su comunidad pedagógica, constituida por otros docentes, directivos, estudiantes, padres y representantes y demás personas vinculadas al proceso educativo. En ese mismo ámbito tenemos la entidad procesual, la cual denota flujos permanentes e interacción, construcción, reconstrucción, reconocimiento y permanencia de significados que elabora el docente en su modo intrínseco de ser sujeto colectivo, en un contexto histórico-cultural, institucional y además social. Es importante destacar que en esta entidad supone un saber pedagógico complejo y dinámico, es decir, sujeto a cambios. Antes de pasar a los fundamentos teóricos de la práctica docente, deberíamos saber cuál es la importancia de la teoría. Bien, cuando se profundiza el estudio del saber pedagógico y se coloca en el centro del debate el estatus de la teoría pedagógica en cuanto a contextos, discursos y reglas de producción y uso, es necesario connotar el término teoría. Y en la historia del pensamiento occidental hay dos enfoques para ella. El primer enfoque puede verse justificado en el positivismo, que asume la teoría definida por los siguientes signos: A. Una generalización. B. Un concepto o un conjunto de principios. Y C. Un cuerpo coherente de saberes explicativos que pueden actualizarse para prever, controlar y dominar el mundo. La validez de esta concepción sobre teoría está determinada por su resultado, por lo que hace, por lo que produce y cómo puede aplicarse.
De acuerdo con este primer enfoque, la trascendencia de cualquier teoría educativa estará determinada por la utilización de la práctica, de acuerdo con su posibilidad de controlar y orientar la práctica educativa. Segundo enfoque. El segundo enfoque tiene un origen histórico más antiguo y más general. Esta frase fue dicha por Carr en 1996. Para este segundo enfoque, la trascendencia de la teoría no está en transformar al mundo, sino más bien en transformar al teórico. Pero si la teoría de la educación considera los valores, evidentemente también afecta los supuestos que estructuran la práctica educativa común. A continuación, estaremos detallando los fundamentos teóricos. El interaccionismo simbólico. Este explica el proceso de asignación de significados y símbolos oral, así como el comportamiento de las personas en la interacción social. Este fundamento teórico se centra en los siguientes principios: capacidades y pensamientos. Este tiene que en la sociedad humana las personas no son consideradas como unidades motivadas por fuerzas externas o internas que escapan al control social, sino como sujetos reflexivos o interactivos que componen la organización social. La capacidad de pensamiento, la facultad para actuar con reflexión en lugar de conducirse irreflexivamente. Es más probable que las personas diseñen y guíen lo que hacen a que renuncien a ello. La capacidad de pensamiento tiene gran valor en la pedagogía porque el docente reflexiona e interactúa en sus prácticas y ese proceso personal guarda la relación con los niveles y posibilidades del desarrollo pensante. Pensamiento interactivo. Las personas están dotadas de una capacidad general de pensamiento configurado mediante el proceso de la interacción social. La importancia del pensamiento para los interaccionistas simbólicos se reflejan en su concepción de los. Se establecen tres tipos de objetos: físico como una silla o un árbol, social como un estudiante, abstractos como una idea o un principio moral. Aprendizajes de significados y símbolos. Los interaccionistas simbólicos asignan un significado causal a la interacción social. Los significados no se derivan de los procesos mentales, sino del proceso de interacción. Es secundaria la preocupación por el modo en que las personas crean mentalmente los significados, pues lo central es la manera como las personas aprenden durante la interacción en general y la socialización en particular. En la elección, el docente en su actuación personal y colectiva construye y comparte símbolos, pero tiene la capacidad de pensamiento y elección de asignarle sus propios significados, y este hecho es importante cuando se examina el saber pedagógico como una entidad compleja y dinámica en la formación docente. En el reflejo o ser de sí mismo, tenemos que este es un concepto que constituye el centro del esquema intelectual de los interaccionistas. Todos los demás procesos y acontecimientos sociológicos se resuelven alrededor de ese eje. El sí mismo es la capacidad de vernos tal como percibimos cualquier otro objeto social. La idea del ser puede descomponerse en tres elementos. El número uno es cuando imaginamos cómo aparecemos ante los demás. El segundo es cuando imaginamos qué opinan ellos de nosotros. Y en tercer lugar, desarrollamos un sentimiento de sí mismo como consecuencia de imaginarnos las opiniones que los otros o los demás tienen sobre nosotros. En los grupos y sociedades, podríamos decir que esto reflejan una comprensión mediante sociedades. Los grupos de personas
ante los fundamentos teóricos del proceso de enseñanza-aprendizaje, intercambian conocimiento, lo que aporta a la sociedad a un incremento de educación más avanzada. Los fundamentos filosóficos de la educación. El mejoramiento práctico de los procesos educacionales, incluyendo lo de nivel superior, poseen como importancia procedente la reflexión crítica y el asentamiento sobre sólidas y multidisciplinarias bases científicas de la labor de los profesores, directivos y del resto de los sujetos implicados en dicho proceso. El estudio y la fundamentación científica de la práctica educativa puede tener lugar a partir de diversas ópticas y perspectivas disciplinarias como son la educación económica, la psicología educativa, la sociología de la educación, además de la didáctica educativa, la historia de la educación, la investigación educativa y por último, pero no menos importante, la filosofía de la educación. Por fundamentos cosmovisivos de la actividad educativa entendemos aquellas bases conceptuales teóricas metodológicas que están presentes y atraviesan todo este proceso. Entre las bases que atraviesan ese proceso podemos encontrar el principio de la práctica, el principio del desarrollo, el principio de la contradicción, la correlación del sujeto y el objeto en la actividad educativa y por último el valor y la valoración del proceso docente. Por otro lado, los fundamentos nociológicos de la actividad educativa se refieren a aquellas regularidades esenciales a través de los conocimientos de la regularidad en la ciencia del hombre y que se encuentran presentes y actuantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre sus componentes principales se puede encontrar el principio de reflejo activo y creador a través de la práctica y la enseñanza, lo sensorial y lo racional en la formación de conocimientos, habilidades y valores, lo empírico y lo teórico en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la verdad en la educación y la interrelación ciencia-docencia. En conclusión, podemos decir que el pensamiento filosófico sustenta la práctica educativa. De esta forma pasa a ser parte de la misma, permitiendo orientar la enseñanza con el fin de forjar un individuo y una sociedad digna y coherente con la realidad actual de un mundo globalizado. Además, para ello necesita dejar entenderse a la manera tradicional de filosofía de la educación para asumirse como los activos y actuantes fundamentos filosóficos de la educación.